Jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Nuestro curso es Historia del Perú. Vamos a ver el tema que corresponde al Imperio de los Incas. El Imperio de los Incas es el tercer horizonte cultural del cual estamos tratando en la historia prehispánica. Tercer horizonte cultural. Usted dirá, profesor, ¿en qué sentido es el Imperio Incaico el tercer horizonte cultural? ¿Se recuerda usted, joven alumno, cuando hablamos de las culturas preincas? Hablamos del primer horizonte cultural, el horizonte temprano formativo, cuyo máximo representante era la cultura chavín, ¿no? Estamos comenzando a definir esto de los horizontes en base a lo que fue la aparición del Estado y las clases sociales en el Perú. La etapa anterior, que sería el precerámico, sería la etapa lítica y arcaica de la historia peruana. También lo hemos visto ya anteriormente. Entonces, ¿qué sucede? Los dos primeros horizontes culturales corresponden a culturas preincas y sus intermedios regionales también. El primer horizonte cultural, que sería Chavín de Huántar, y el primer intermedio temprano o formativo, que sería la cultura Paracas y las culturas regionales que estuvieron en Irrecuay, etc., ¿no? Vamos a tener en cuenta una cosa, jovencitos, aquí. Se llama horizonte cultural porque abarca gran parte del territorio peruano, como definición nominal, y se le considera de carácter panperuano, no solo porque ha abarcado el territorio cultural también, el territorio nacional también, sino porque su influencia cultural ha sido determinante. Vamos a ver eso, por ejemplo, la influencia cultural y la influencia de la cerámica, del estilo de vida, de la organización social de Chavín, influyó mucho en ese sector, y prácticamente las culturas regionales y pequeñitas de ese tiempo que convivieron con Chavín, esas culturas quedaron pues influidas notablemente por este reino que abarcó una parte importante del territorio peruano, que fue Chavín. Entonces, el tercer horizonte cultural es el Imperio de los Incas. El horizonte medio vendría a ser Tiahuanaco, ¿no? El primer intermedio regional, perdón, no solamente es Paracas, sino es Nazca y Mochica. Vemos también el horizonte medio sería Tiahuanaco, que se expande prácticamente hasta las pampas del Tucumán, en Argentina, y llega por el norte casi hasta Cajamarca. Ese es Tiahuanaco. El intermedio tardío, hay culturas interesantes, como está pues, la cultura Chincha, la cultura Quichma, está la cultura Huari. La cultura Huari fue casi un imperio, ¿no? Se extendió en gran parte de la sierra del Perú, ¿no? Abarcó casi Arequipa, prácticamente hasta el norte, hasta Trujillo, ¿no? Entonces vamos a ver que al decaer el imperio Huari, este imperio pues muy adelantado en lo que es urbanística, ¿no? Para su tiempo, entonces diversas tribus regionales del sur, los llamados reinos aymaras, comienzan a iniciar un proceso de expansión, guerras entre ellos, y también su consolidación como jerarquías dentro del territorio andino del Perú. De ellos nacería pues el Imperio Incaico. Entonces estamos hablando que este tercer horizonte cultural sería el horizonte tardío. Horizonte tardío. Tardío por lo de tarde, ¿no? Es el final. Es el resumen, es el culmen de la cultura andina, el Imperio Incaico. Es el resumen y es la integración de todos los aportes anteriores a ella en el Imperio Incaico. Ahora, ¿tuvo carácter panperuano? Por supuesto que sí. Abarcó gran parte del territorio nacional. Y su influencia, su carácter, fue carácter panperuano, porque influyó en las demás culturas. Hizo subsistir las demás culturas regionales, Chanca, Huancas, Chincha, Chimú, pero la dominancia social, cultural, religiosa, fue pues dominancia incaica. Por eso se le llama de carácter panperuano, el Imperio de los Incas. Entonces vamos a ver que esta influencia cultural la recogerán de otros pueblos. El Imperio Inca también se le conoce como un estado multinacional.
Profesor, ¿qué es Estado multinacional? Su mismo nombre lo está diciendo. Multinacional porque abarcó una gran cantidad de naciones en su interior. Estuvieron los reinos Guayas, Poques, Lares, estuvo el reino Quilca, estuvo el reino Cusco, estuvo el reino de los Collas, estuvo el reino de los aymaras en el sur, ya estaban en decadencia, se vendieron hasta Coquimbo en Chile. Estuvieron los huancas y los chancas que serían derrotados, estuvieron los chinchas, tuvo la cultura Ichma. Qué interesante, ¿no? Los Ichma son personajes trasplantados que, como los mitimaes, que los arrancan prácticamente de las serranías de Arequipa para mandarlos más al norte, a poblar la zona noreste de Lima. La tribu originaria de la población de Lurigancho, que sería posteriormente conocida con el nombre de la reducción de San Juan de Lurigancho, ¿no? San Juan de Lurigancho, ¿no? Fue en sus comienzos y después se llamaría San Juan de Lurigancho, por poner el caso de un ejemplo de la historia del distrito donde yo vivo, ¿no? Profesor en San Juan de Lurigancho. Entonces, ¿qué sucede? Esa cultura Ichma existía allí, era un estado, una nación, pero que fue conquistada y mantenida dentro del Imperio Incaico. Su población fue trasladada, como les digo, a estos sectores de Lima, ¿no? También está la cultura Lima, la cultura Gallinazo, la cultura Chimú y otras culturas más, los Cañares y los Caras en el norte, Chachapoyas, es decir, toda una serie de tribus y de reinos que le dan ese carácter de Estado multinacional, ¿no? Eso sería pues determinante no solamente en el momento en que el Imperio Incaico se expande y hace los se puede decir los acuerdos de redistribución y reciprocidad andina, ¿no? Sino también se le vuelven en su contra en el caso de la conquista española, que vamos a ver en rasgos cuando veamos la historia, en un momento más de la historia incaica, ¿no? Las etapas de la historia incaica. Entonces, dicho y aclarado esto, vamos a hablar sobre lo que fue la población y la extensión de este imperio, ¿no? En su época de mayor esplendor estamos hablando con el reinado de Huayna ¿no? Ya el décimo Inca, según mi opinión personal, décimo Inca, el imperio incaico llegó a tener una población cercana a los 10 millones de habitantes, ¿no? Lo dilatado de su extensión era prácticamente 1.500.000 kilómetros cuadrados de territorio, ¿no? Abarcando los territorios de 6 naciones americanas, ¿no? Vamos a tener en cuenta esto, ¿no? Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. 6 países sudamericanos que tuvieron influencia incaica, ¿no? Entonces vamos a notar esto de aquí en el caso de los suyos, ¿no? También del imperio incaico. El imperio incaico estuvo dividido en 4 provincias importantes o regiones llamados suyos, ¿no? Gracias. Estuvo el Chincha y Suyo, el Contisuyo, el Antisuyo y el Collasuyo. En la información, usted va a notar, lo interesante es esto, ¿no? La región de los Chinchas está ubicado en lo que es la costa peruana, gran parte de ella, ¿no? Abarcaba desde prácticamente los límites norte del imperio hasta Lima, ¿no? Y Chincha también. El Contisuyo era la región más pequeña que estaba abarcando los departamentos de Arequipa actuales, Cusco, Moquegua y Tacna.
El antisuyo era la parte de la selva amazónica peruana, ecuatoriana, también la selva de Colombia y parte de la selva de Bolivia. Y el Collasuyo la parte sur que abarcaba pues lo que es la Pampa de Tucumán, Salta, Jujuy, en la República Argentina, y lo que es el territorio ahorita de Tarapacá y Antofagasta, el territorio que pertenece a Chile, ¿no? Hasta los límites del río Maule. Entonces vamos a ver que el Imperio Incaico tuvo límites definidos, ¿no? Por el norte estuvo el río Ancasmayo. ¿Dónde queda esto? Esto queda cerca al nudo de Pasto. Pasto no, Pasto, señor. Pasto. Río Ancasmayo y el nudo de Pasto. Esto pertenece a el actual país de Colombia. Colombia. Mientras por el sur estuvo sus límites, llegó el Imperio Inca hasta el río Maule. Maule queda en la actual República de Chile, la parte central de Chile, ¿no? Estamos viendo también otros límites. Por el este estaba la selva amazónica, como les vuelvo a repetir, ¿no? Los incas no llegaron a conquistar las selvas de Perú, ni de Colombia, ni de Bolivia, ni de Ecuador. Son las inaccesibles. Por eso muchas tribus de la selva del Perú, por poner un ejemplo, no han tenido contacto con la civilización cientos y cientos de años. Siguen en estado primitivo y salvaje algunos, porque no llegaron a ser conquistados. La selva amazónica, y por el sureste estamos hablando de lo que es Jujuy, Tucumán y Salta en Argentina. Hasta donde llegó el Imperio de los Incas, ¿no? Hasta la región de los llamados Collas. Estamos hablando acá, Argentina, ¿no? Argentina, y acá sería la selva de Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador, ¿no? Selvas, ¿no? Entonces vamos a ver que, como les vuelvo a repetir, el Imperio Incaico tuvo una extensión y una superficie de cerca de 1.500.000 a 1.800.000 kilómetros cuadrados de territorio, ¿no? Con una población cercana a los 10 millones de habitantes. Vamos a ver que cuando se hace el primer censo de la República, en 1823, se llega a establecer de que en ese tiempo el Perú tenía una población de 2 millones de personas aproximadamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué se redujo? Ahí tienen los problemas de la explotación del trabajo indígena, las epidemias, el traslado forzoso a reducciones de los indios y prácticamente su extinción, ¿no? Casi como pueblo en aquellos tiempos de los 3 siglos de dominio español. Bueno, ya no llegamos a eso. Entonces, estas provincias incaicas determinan la división que tenía el Imperio Incaico. La división partía del Cusco, por si acaso, jovencitos, ¿ah? Sí. Y la división del Imperio Inca era transversal, no era de penetración. Eso lo quisiera remarcar un poquito con ustedes, ¿ya? Miren, supongamos en miniatura vamos a ver las extensiones del Imperio Incaico. Supongamos que sea esto, ¿no? Poner un poquito acá para explicarle esto, miren. Ahí está. Un poco más abajo por lo que se tiene el mapa. Si del Cusco venía la división, entonces esa división era transversal al territorio nacional, ¿no? Estamos hablando de esta manera, ¿no? 4 suyos. Entonces, la división era transversal longitudinal. La actual integración de nuestro país no es así. Es más bien de penetración hacia los Andes. Por ejemplo, por poner el ejemplo de la carretera central o otras carreteras de penetración de la costa a la sierra. Esos han sido cambios que han sucedido a través de la historia y que tienen que ver mucho con el centralismo peruano, heredado del centralismo del Imperio Español.
Entonces, hecho esa salvedad, jóvenes, vamos a hablar sobre las leyendas del origen del imperio incaico. ¿Cómo se originó este imperio? Hay dos leyendas representativas que hablan de ello, ¿no? Estamos hablando, pues, de la primera que recogió el cronista Juan de Betanzos. Juan de Betanzos, uno de los primeros cronistas o tempranos cronistas de la conquista, 1610-1676. Juan de Betanzos, perteneciente a la curia romana, a la curia católica, hace pues una recopilación del origen de los incas, que ya también hacen otros, ¿no? Pero él le da una estructuración determinada, ¿no? Él dice de que fueron 4 hermanos que salen de una región llamada Taputoco, eso está al norte del Cusco, cerca de un cerro llamado Pacaritamo. Salen los 4 hermanos, Ayar Uchu, que es Lají, Ayar Cachi, Ayar, creo que es la sal. Después viene Ayar Auca y Ayar Manco. Salen con sus respectivas familias. Entonces llegan hasta la región cercana del Cusco, pero en el camino ha habido problemas. Por ejemplo, Ayar Auca, que era uno de los más fuertes, creo que se convierte en piedra. Entonces, los demás hermanos también van teniendo problemas en el camino y se queda al final Ayar Manco solo, llega hasta el Cerro Guanacaure, hunde la barreta y el lugar apropiado para la agricultura y funda el reino allí. Entonces, hay que saber interpretar este tipo de historias recogidas por fuente escrita y en parte también ayudadas por fuente arqueológica, monumental, ¿no? Por los restos de cerámica que se han encontrado en el transcurso del camino trazado probable de estos tribus, que han sido más que nada tribus de desplazamiento de pueblos, pero que se habla solamente de sus personajes en la leyenda. Uno se convirtió en pájaro y voló al cielo, ¿no? Cosa que puede haber sido la muerte súbita de aquel personaje o quizá la absorción de su pueblo por otro, ¿no? Quizás por el reino triunfante que hay al mango. Entonces, esa es la primera interpretación que se da, la primera leyenda sobre el origen del imperio incaico. ¿No saben ustedes, jóvenes, de que la palabra leyenda viene de legendario, que es antiguo y también al mismo tiempo mezcla lo real con lo fantasioso, para darle más solemnidad, sobre todo una solemnidad de tipo religiosa, a la historia que se ha vivido. Entonces, la segunda historia viene de nuestro famoso cronista Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega. ¿Cuándo vivió el señor? 1539, perdón, 1539, perdón, estoy en 1510, disculpen acá ya. Acá estoy equivocado, estoy pasándome un siglo. 1510-1576 de Betanzos. Disculpen, me he pasado un siglo. Garcilaso de la Vega es 1539 y muere en 1616. De chiquito me enseñaron esto porque eran las dos fechas 16-16. Qué interesante, jóvenes, ¿no? El mismo año, creo el mismo mes, mueren 3 importantes literatos de ese tiempo. William Shakespeare, Miguel de Cervantes y Garcilaso de la Vega. Creo que fueron los 3 en el mes de abril. Creo que todos murieron en abril. Shakespeare y Cervantes murieron en el mes de abril de 16. No sé si fue Garcilaso también por esa fecha. Pero, entonces, vamos a ver esto, ¿no? Garcilaso de la Vega, en su obra principal, que se llama Comentarios Orales de los Incas, hace otras obras, ¿no? Pero la principal de ella es el origen, ¿no? Del imperio de los Incas, ¿no? Esa leyenda que trata sobre la salida del lago Titicaca de 2 personajes transportados por las olas, incluso, dice, ¿no? El dios Sol, el dios Padre Sol, les manda la misión sacrosanta de fundar el lugar, un reino donde se hundiera la barreta que tenía, ¿no? Miren cómo se repite la barreta, tanto en Betanzos como en Garcilaso. Entonces, ¿qué sucede? Ellos avanzan, por supuesto, la ley dice que fueron solos, ¿no? Pero en realidad han sido pueblos que se han desplazado. Es como algo igual como lo que pasó con Abraham, ¿no?
Dios le dice a Abraham, sal de la Ur de los caldeos. Y salió él y sus parientes. Bueno, no fueron unos cuantas personas, pues. Fueron pueblos enteros que avanzaron, ¿no? Y Abraham no se demoró pues una semana ni dos, se demoró por lo menos 5, 10, 15 años para avanzar desde, pues, desde Caldea, bordear todo el Éufrates y llegar hasta Tierra Santa, ¿no? No podía ir de frente por el desierto arameo, no podía hacer una trayectoria rectilínea por el desierto arameo porque era muerte segura, es un desierto muy, muy árido e incluso también, pues, hay muchos beduinos que asaltan las caravanas. Igual pasó en este caso, ¿no? Ha sido un desplazamiento de pueblos, luchas entre ellos, asentamientos en algunos momentos y avanzadas después. Entonces, ¿qué sucede? Llegan al Cusco, unen la barreta en el famoso Cerro Guanacaure, miren cómo se repite, y de nuevo, bueno, entonces ellos ya establecen que ese lugar sería la capital de su reino, ¿no? Manco Cápac enseña a los hombres las tareas propias de la labranza de la tierra, las usanzas, las construcciones, ¿no? Mientras que Mama Obillo enseña a tejer, a crear los hijos, etc., ¿no? Esa labor docente que se da en ellos, ¿no? Entonces, estas dos leyendas van a dar, pues, una explicación acerca de del origen de este imperio de los incas, de este imperio tan importantísimo en América del Sur. Entonces, vamos a ver que ellos fundan una ciudad llamada Cosco, ¿no? Que es ombligo, ¿no? O centro. La fundaron sobre una pequeña villa llamada Acamama. O sea, el nombre original de la zona era Acamama, no era Cusco. Ellos le cambian el nombre, ¿no? Vamos a ver que eso pasa también en todas otras épocas de Israel, en otros lugares, ¿no? Entonces fundan allí el reino y comienzan a absorber a los demás reinos en un proceso que dura, pues, sus décadas, sus años, sus tiempos, implican gran cantidad de personas. Bueno, dicho esto, jovencitos, entonces nos adentramos en las etapas de la historia del imperio de los incas. Quiero hacer la salvedad, miren bien las fechas, por favor. Es 1510, 1576 Betanzos y 1539, 1616 Garcilaso de la Vega. Bueno, entonces vamos a seguir con lo que es las etapas del imperio de los incas, sus etapas de su historia. Pues, primeramente vamos a ver su relación de los incas, ¿no? Vamos a ver. Ustedes saben que la Cápac Cuna, que era la relación de incas, registra esta cantidad y estas dos dinastías. El Urim Cusco, que significa pues el Bajo Cusco, y el Anan Cusco. El Urim Cusco va a tener los primeros incas, inclusive que se llamarían legendarios, ¿no? Está Manco Cápac. Bien, ya. Jóvenes, vamos a ver entonces la relación dinástica de los soberanos incaicos, las dinastías incaicas. Ustedes saben que la Cápac Cuna se le conoce con ese nombre a la relación de gobernantes del imperio inca. La Cápac Cuna estuvo dividida en dos partes. El Urim Cusco, que es la parte baja de la ciudad, donde residían en ese palacio los nobles primarios del imperio inca, y el Anan Cusco, o la parte alta de la ciudad, donde residieron los siguientes monarcas. Vamos a ver. En el Urim Cusco estuvieron 5 soberanos incaicos: Manco Cápac, Sinchiroca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui. Mientras que en el Anan Cusco estuvieron Inca Roca, Yagua Ruaca, Huiracocha, Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac y Huasca. Acá quiero explicar una cosa interesante, jovencitos. Yo sé que ustedes están teniendo su duda. Muy bien. Miren, algunos historiadores consideran que Pachacútec tuvo un hijo llamado Amaru Inca Yupanqui, o Amaru Yupanqui, y que gobernó con él, incluso gobernó unos años solo, pero otros historiadores no lo consideran, por lo tanto no lo ponen en la relación. La mayor parte de los historiadores no lo ponen en la relación, Amaru Yupanqui. Lo consideran sucesor a Tupac Yupanqui. Y por último, el 14º, que venía a ser 14º Inca, porque sería la 9, 10, 11, 12, 13 y 14 con Atahualpa. Pero Atahualpa no fue reconocido como soberano del imperio incaico o como sucesor de Huayna Cápac. No fue reconocido.
Por lo tanto, no es considerado inca. Habrá sido pues soberano de la dinastía de Quito, más no de Cusco. Y de Cusco partía el nombramiento real. Esa es una pregunta de su cuestionario, ¿no? La respuesta sería que no fue nombrado o no fue reconocido como inca por la nobleza cusqueña, ¿no? Entonces, hecho esta salvedad, vamos a explicar pues las etapas de la historia del Imperio Incaico. Estamos hablando de 1, etapa legendaria, 2, confederación, 3, apogeo y 4, decadencia. Ahí están las 4 etapas de la historia del Imperio de los Incas. La etapa legendaria, la etapa confederativa, la etapa del apogeo y la etapa de la decadencia. Muy bien. En la etapa legendaria, o de los comienzos, hablemos de 2 soberanos, Manco Cápac y Sinchi Roca. Ellos comienzan a absorber a los diversos pueblos que están a su alrededor. ¿En qué sentido absorberlos? En formar alianza con ellos, algunas conquistas o uniones. ¿Para qué? Para poder coexistir juntos y formar una gran nación, un gran estado multinacional. No se olvide que al comienzo les dije que el Imperio Incaico fue un estado multinacional. Entonces, algo parecido a lo que sucedió en el Imperio Romano antiguo, ¿no? También. Entonces vamos a ver que esa etapa pues abarca 2 soberanos incas. La siguiente etapa de la confederación, que es una extensión más grande de la unidad multinacional de los incas, se da con Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguaruaca, Huiracocha. Vamos a ver unas salvedades aquí. El primer inca considerado como tal y nombrado como soberano fue Yoque Yupanqui. Está considerado como primer inca nombrado, ¿no? Entonces, claro, él considera que hubo 2 antes de él, 2 soberanos, por eso se les pone como a sus antecesores como incas también. Pero él fue el primero en ser nominado inca. El primero que se le nombró la Mascapaicha. No Mascaipacha, Mascapaicha. Su borla de 4 colores que simbolizaban los 4 siglos del Imperio Incaico. Entonces vamos a ver que tanto Maita Cápac como Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguaruaca, cuyo nombre significa el que llora sangre, Yaguaruaca y Huiracocha, hacen una expansión local, pero absorbiendo pues los avances culturales de otros pueblos como el de los Huari y otros más cercanos, ¿no? O sea, se van integrando rápidamente. Cuando está por finalizar, o ya en etapa de su madurez de su gobierno de Huiracocha, sucede un hecho trascendental. El Imperio Incaico se estaba extendiendo más hacia el norte, pero estaba invadiendo territorios de otro pueblo que no iba a permitir pues una conquista pacífica, una absorción, una unión, una alianza, nada. Era el pueblo de los Chancas, que habitaba la hoya del río Pampas, en el actual departamento tanto de Huancavelica como de Andahuaylas. Entonces, ellos comenzaron una serie de guerras, de batallas con los incas. Iban venciendo. Una de esas batallas decisivas llegan al Cusco. Llegaron incluso casi a sitiar la ciudad imperial, Cusco. Huiracocha, en vez de asumir la defensa de la ciudad, le había nombrado a su sucesor suyo, a su hijo Urco, que hace, huye de la ciudad, huye del Cusco. Entonces lo deja al príncipe, el segundo noble, hijo suyo también, llamado Cusi Yupanqui, pues sería Pachacute. Cusi Yupanqui organiza la defensa de la ciudad, abriendo enormes zanjas alrededor de la ciudad y tapándolas con ramas, ¿no? Casi como una zanja antitanque, ¿no? Sabiendo que iban a venir el ejército chanca. Y organiza pues también en las montañas una gran cantidad de soldados, incluso dicen las leyendas que los grandes piedras se convirtieron en soldados, ¿no? Las llamadas pururautas. Entonces comenzó el ataque, la batalla decisiva en la localidad llamada Yaguarpampa, Pampa de Sangre, eso está a unos kilómetros en las afueras del Cusco, y la victoria de los incas fue completa, total. Levantaron el sitio y vencieron al enemigo. Entonces, este inca, pues, al ser victorioso y conquistar a los chancas,
gana prestigio importante y se hace llamar Pachacute, cuyo nombre significa que devuelve la tierra. Entonces vamos a ver que con Pachacute se hizo una serie de conquistas territoriales, los cañaris, los huancas, los chinchas, etc. Y llegamos a su hijo Tupac Yupanqui, que es el inca que realizó más conquistas territoriales que otro soberano inca. Entonces vamos a ver que él extiende los límites del imperio casi en su totalidad. Huayna Cápac hace otra conquista más alta en el apogeo, llega hasta ahí el máximo esplendor, y después de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa y la llegada de los españoles. Eso lo voy a ver en mayor detalle, es información que está en la separada. Muy bien, jóvenes. Terminado esto, jovencitos, vamos a ver un aspecto importante de los incas, que se llamó su economía. ¿Cómo se organizaron ellos en la sociedad incaica? La sociedad incaica estuvo basada principalmente en su economía, y la economía tenía como fundamento importantísimo la agricultura. Y dentro de la agricultura, ¿qué era lo fundamental, profesor? Era el trabajo del poblador inca. Por eso se dice que el trabajo se caracterizó por ser general, colectivo, alternable y equitativo. Qué interesante, ¿no? General, colectivo, alternable y equitativo. Es decir, los incas, para mejor administrar su economía, se basaron en dos principios fundamentales. Se los voy a explicar rápidamente porque esto está en su información. Ya, jovencito, está la redistribución y está la reciprocidad, ¿no? La reciprocidad y la redistribución. La redistribución. Un aspecto que quizás no se toque en la separata, que lo voy a explicar bien porque es interesante y sobre ti de ti mismo, es el llamado trueque. Usted sabe que el imperio incaico no tuvo moneda, tampoco conoció la rueda, entonces, y tampoco tuvieron la escritura. El trueque en el imperio incaico asumió caracteres interesantes e importantísimos y vitales. En eso se basa la reciprocidad. Hoy por ti, mañana por mí. Yo te doy lo que tengo, yo necesito de ti, me lo das tú. Eso se llama redistribución. Los incas, al hacer eso, pudieron hacer una economía general, uniforme para todos. Los tipos de trabajo que se explican en el imperio incaico, los tres tipos de trabajo, está pues el Aini, está la Minca y está la Mita, tienen ese carácter, atraviesan la sociedad. El Aini, esto les hago una pregunta, era el trabajo tornapeón. ¿Qué significa el trabajo tornapeón? Que una persona ayudaba a su vecino o a su cercano en construir su casa, arreglar su parcela de tierra o trabajar en su parcela de tierra y recibía equitativamente ese trabajo de vuelta. Por eso dije hace un momento, hoy por ti, mañana por mí. Se aprovechó el trabajo, se maximizó la productividad de acuerdo al rendimiento. La minca era ya en el interior del aire. Eran trabajos colectivos dentro del propio aire. No se olvide que el aire no lo inventaron los incas, lo inventaron los teotihuacenses. El imperio inca absorbe lo mejor de ese trabajo para hacerlo extensivo a todos los pueblos. Mientras que la mitad era el trabajo obligatorio de 18 a 50 años que hacían los pobladores del imperio incaico. Obras estatales, labrar las tierras del sol, las tierras del Inca, constituir el ejército imperial, construir los tambos, construir las colcas, construir los caminos. Todo eso produjo un asombro grande entre los españoles que llegaron y vieron tan asombrosa red de caminos, puentes colgantes, construcciones importantísimas en el Machu Picchu, ¿no? Imagínense, el traslado de piedras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver que también hay que darnos cuenta de que utilizaron mano de obra como el de los yanaconas para hacer trabajos forzados y trabajar las pieles y trabajarlas, por supuesto, ¿no? Entonces vamos a ver que estos tres tipos de trabajo encajaron muy bien en la forma de la reciprocidad, en la forma de la redistribución de los productos. No se olvide que la reciprocidad
y la redistribución están basados en criterios gentilicios, ¿no? Es decir, como no hay moneda, son criterios de valores los que priman sobre ellos. Es decir, el buen comportamiento, el cumplimiento de las leyes, el sometimiento a las autoridades y la obediencia a los mismos, se decían los curatos. Todo eso, pues, trajo como consecuencia, ¿qué cosa? Trajo como consecuencia una mejor forma de vida, una mejor forma de aprovechamiento de los recursos, jovencito. No se olvide usted, el Imperio Incaico tenía que aprovechar lo mejor de una economía que también tenía problemas, ¿no? Por ejemplo, usted sabe que no es fácil cultivar en terrenos de declive. ¿Y lo que hicieron? Comenzaron a hacer enormes graderías en los cerros, llamados andenes. Entonces, eso implica obras de ingeniería, obras de traslado de gente para hacerlo, pero que al final dieron sus frutos. ¿Cómo? Cosechas, mantenimiento de población, aumento de la población y mejorar calidad de vida de sus pobladores, ¿no? Entonces vamos a ver que ellos no fueron los inventores de la ingeniería hidráulica como lo fueron, pues, los inventores fueron los Nazca, ¿no? Entonces esos acueductos también de los Mochicas fueron importantísimos, ellos lo aprovecharon mucho y lo utilizaron, ¿no? La famosa herramienta que ellos utilizan y que ha sobrevivido hasta el día de hoy es la famosa chaquetagia, ¿no? Que es prácticamente un palo alto, ¿no? Vertical, que hunde, con el pie se hunde la tierra para poder roturarla y para poder iniciar el sembrío, ¿no? Me dice qué técnica es la famosa raurana para romper los terrones de tierra y poder sembrar, ¿no? Lo importante era aprovechar hasta el máximo cada topo de tierra o cada medida de tierra pequeña que se podía hacer para poder consumir su producto, guardarlo y poder calcular para tiempos difíciles, ¿no? Y sobre todo ayudarse entre los mismos miembros del ayllo, los mismos pueblos de la comunidad, ¿no? Por eso se dice que el Imperio Incaico fue un tipo de socialismo colectivo en sus comienzos, en su desarrollo y todo, ¿no? Ahora, también aprovecharon tierras de cultivo muy importantes y aprovecharon técnicas de cultivo muy interesantes, ¿no? También tienen información, los famosos camellones, están las famosas chacras hundidas, del policultivo, etcétera, ¿no? Todas esas cosas con el propósito de ¿qué? Con el propósito de rendir, pues, la máxima optimización de la tierra. Voy a terminar, jóvenes, con esto, miren, los tres tipos de tierra, ¿no? Cuando hablamos de tierra del sol, estamos hablando de los terrenos del sacerdocio. Usted sabe que en todas las culturas antiguas los sacerdotes no trabajaban la tierra. Tenía que haber gente que cultivara la tierra para ellos. Entonces, los incas también hicieron eso, ¿no? La gente del pueblo tenía que, se llama la mitad, trabajar las tierras del sol y las tierras del inca, ¿no? Que proveían de recursos alimenticios al inca, a la nobleza y a los nobles y militares del Imperio Incaico. Y por último, las tierras del pueblo, ¿no? Que eran las que en colectivo y también en individual respondía cada ayllu por ello, ¿no? No se olvide que cada familia trabajaba un topo, medio topo o dos topos de acuerdo a la cantidad de miembros y de acuerdo al lugar donde estaba, ¿no? De repente la tierra no era tan óptima, recibía dos topos, si la tierra era óptima, recibía uno solo, ¿no? Entonces todo eso llevó a ser equitativo con el trabajo de la tierra. En la próxima clase, jovencitos, vamos a ver el número 2, con la historia de Perú, sobre ya lo que es el poder político y sobre la cultura propia del Imperio Incaico. Jóvenes, buenas tardes, muchas gracias.